Mateo capítulo 9, verso 36. Vamos a leer, hermano, en adelante. Vamos a estar orando por los necesitados, por las peticiones. Al final del mensaje yo quiero invitarle, ¿verdad?, para que usted confíe en ese Dios que sana, en ese Dios que liberta, que hace milagros todavía. Aleluya. 9:36 de Mateo. Cuando lo tenga me dice amén. Ahí acérquele la Biblia. Amén. Si alguien lo tiene, ¿verdad?, acérquele la Biblia. Amén. Mateo 9:36, hermano. Dice así la palabra del Señor. Mateo 9:36 al 38. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de las mies para que envíe obreros a sus mies. Sí, Señor. Amén. Así como está de pie, hermano, lo invito para que oremos a Dios. Y así vamos a iniciar con el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar, así como está de pie, yo lo invito para que oremos a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. En esta mañana estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración, Señor, para adorarte y exaltarte. Hoy estamos para hablar tu palabra, Señor. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en este momento. Que tu palabra se deposite en los corazones y que haga, Señor, el efecto para aquella la cual es enviada, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mis labios, mi mente, Señor, mi corazón. Que al abrir mi boca la voz de tu Espíritu Santo la oigamos en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Hermano, que está a tu lado, lo saludas, le sonríes y le dices: Jesús, el Dios compasivo. Amén. Salúdale y dígale: Jesús, el Dios compasivo. Aleluya. Yo le invito a que se concentre, ¿verdad? Terminando vamos a compartir los alimentos. Pero yo quiero invitarlo, ¿verdad?, que preste atención al mensaje de esta mañana. Aleluya. Jesús, el Dios compasivo. Siéntese, hermano, en esta mañana. Siéntese, ocupe su lugar. Muy contento. Queremos ocupar este tiempo, ¿verdad?, para que usted oiga la palabra que transforma, hermano, la palabra que nos trae esperanza, que nos trae alivio. Muy probablemente en algún momento de su vida, como a muchos de nosotros probablemente nos pasó, en algún momento de su vida, tal vez usted pudo haberse sentido como que muchas cosas malas o negativas le pudieron llegar de pronto a su vida, y a veces todas juntas, ¿verdad? Que como dicen, a veces usted dice: salgo de una y entro en otra, y pareciera, ¿verdad?, que todo se me carga nada más a mí, porque arreglo un problema y ya tengo otro, y estoy arreglando el otro y ya me está esperando el otro. Yo recuerdo hace algunos años, una hermana de la iglesia le llamaron porque habían encontrado muerto a uno de sus hijos. Ella tenía unos hijos que por curiosidad empezaron a experimentar con las drogas, y esa curiosidad a uno de ellos lo llevó a infectarse de VIH, a otro, ¿verdad?, le causó la muerte. Esa curiosidad. Obviamente ellos oyeron el evangelio, pero nunca lo aceptaron. Y ella había acudido, ¿verdad?, al servicio médico forense a reconocer el cuerpo de uno de sus hijos. Y ella fue, ¿verdad?, y en efecto reconoció el cuerpo de uno de sus hijos. Y empezaron a hacer los preparativos, y ese mismo día, regresando ella de haber ido a reconocer el cuerpo de uno de sus hijos a la CEMEFO, llegó y encontró un documento pegado en la puerta de su casa donde le estaban indicando que fuera
de nuevo, ¿verdad? Porque estaba el cuerpo de otro de sus hijos. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que no hay un dolor más grande para una madre que perder a sus hijos. O que, como a veces nosotros pensamos, decimos, bueno, nos vamos a ir nosotros primero y nuestros hijos se van a quedar. Pero recuerde que nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a ir de aquí. Y hay ocasiones en que este tipo de sucesos en la vida se acentúan a veces en ciertas familias o en personas, de tal suerte que nosotros podemos llegar a pensar que nosotros estamos sufriendo más que otras personas. Y aquí hay algo muy interesante en esta lectura que acabamos de hacer. Dice que el Señor, al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero ¿qué había hecho el Señor antes de esto? Dice que el Señor había recorrido las ciudades, las aldeas. Dice que enseñaba en las sinagogas de los judíos y les predicaba el evangelio del reino del Señor, sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Entonces entendemos que siempre el propósito de Dios ha sido bueno para con el hombre. Nada más que dice la Escritura que el hombre ha buscado sus propias maldades. La palabra que se usa aquí como compasión, donde dice que tuvo compasión de ellas, esta palabra griega proviene o nos da a entender que esa compasión emana de un movimiento interno del ser humano profundo. Es como un sentir de las entrañas. No es solamente un sentir que es por encimita, sino es algo que brota desde lo profundo del ser humano. Por ejemplo, ¿cuántas de nuestras hermanas o hermanos que tienen hijos, que a lo lejos, cuando oyes llorar a uno de tus hijos sin que lo veas, sin que sepas qué está pasando, inmediatamente sientes algo dentro de ti porque sabes que es tu hijo que está llorando o tu hija la que está sufriendo, aunque no lo estás mirando físicamente? ¿Por qué? Porque, como dicen, tú le diste a luz. Sabes, ¿verdad?, perfectamente, identificas el llanto y el dolor de aquellos que tú amas y que en este caso salieron de ti, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces el Señor mismo, ¿verdad?, como el creador del ser humano y del universo, ¿cómo, cuánto y más va a poder o va a estar indiferente ante el dolor de su creación? Esta expresión o esta palabra también se entiende como mover las entrañas de algo, o sea, se entiende como un sentimiento profundo de simpatía, de piedad, un deseo de actuar para aliviar el sufrimiento de otra persona. Esa es la palabra compasión que se está usando aquí. Incluso se liga con la misericordia, que también viene, ¿verdad?, de un sentir profundo del hombre que se siente como en la miseria. Misere son dos palabras que se conforman de la palabra misericordia, dos palabras latinas, misere y cordia, o sea, miseria del corazón o tristeza del corazón, o algo, ¿verdad?, que es un vacío que hace sentir a los demás una compasión o solidarizarnos con el dolor del que sufre. El Señor no se quedó indiferente al ver las multitudes, sino dice que las tuvo misericordia. ¿Cómo se manifiesta esa compasión? Bueno, en este caso, esta misericordia se expresó en la necesidad de actuar para aliviar el sufrimiento de los demás. El Señor tenía y tiene el poder para sanar toda enfermedades y toda dolencia. Vemos en el verso 35. La Biblia lo registra y es una verdad que nosotros hemos comprobado. Dios no está limitado. Dios conoce la necesidad más profunda, más pequeña y más amplia del ser humano. Y Él no permanece, ¿verdad?, indiferente, hermano, ante la necesidad de sus hijos.
en la Escritura el uso que vemos de la palabra compasión, de la compasión del Señor, siempre está asociado al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre se utiliza para descubrir la manera en que Él reaccionó ante las multitudes, ya sea para sanarlos, para alimentarlos, para enseñarlos o para consolarlos. A veces es muy triste y es muy lamentable escuchar creyentes que dicen que Dios no los oye, que Dios no los atiende, que Dios no los ayuda. Y mire, a veces puede ser comprensible que en medio de una tribulación muy profunda, muy larga o muy difícil, podamos en un momento determinado sentirnos que estamos caminando solos, o que en efecto podemos o pudiéramos sentir que Dios se hizo a un lado del camino y nos dejó que avanzáramos en medio de esa dificultad, en medio de esa tormenta, en medio de esa tribulación. En nuestra humanidad podemos sentirlo porque somos humanos, ¿verdad? Pero si fijamos nuestros ojos en la Escritura, nos daremos cuenta que eso no es así. Porque el salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Entonces tenemos nosotros como ovejas del buen pastor, un pastor que no se desentiende y que aún, ¿verdad?, que en el inicio de su ministerio terrenal, Él observó, dice, a las ovejas que estaban desamparadas y dispersas. Como alguien que no tenía un pastor, aunque ellos tenían un pastor, ¿verdad? Le había encomendado el Señor a los sacerdotes y a los fariseos, ¿verdad?, enseñarle al pueblo la verdad y la ley del Señor. Voy a compartir con usted unos testimonios en la Escritura de lo que el Señor hizo por compasión con algunos. La Escritura dice en Mateo 14:14 que el Señor sanó a gente por compasión. Dice: y al salir el Señor vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta palabra en esta cita es la misma que se usó en la que hicimos en la lectura inicial. El Señor, por compasión, sanó a los que estaban enfermos de ellos, que se acercaron o que estaban en la multitud. Dice: tuvo compasión. Hermano, nosotros no tenemos que olvidarnos que no tratamos con un Dios indiferente, que no tratamos con un Dios que ignora, que no sabe. A veces en nuestra manera de pensar o nos ensimismamos nosotros mismos y pensamos, nos abstraemos tanto de la realidad que creemos que nosotros somos el centro del universo, ¿verdad? Que solamente lo que yo vivo, lo que yo sufro, lo que yo padezco es solamente lo que hay alrededor. Mire, hay gente que no tiene manos, que a veces no tienen pies. Un hermano en una ocasión me compartía, dice, él iba renegando porque no le salían bien las cosas y se sentía inútil. Y él estaba cabizbajo y en eso que iba caminando levantó la vista cuando iba caminando por la calle y se le atraviesa una persona que iba en silla de ruedas, amputado de las dos piernas, una persona, ¿verdad?, no exactamente bien aseado, y traía en la silla de ruedas unas escobas metidas, traía unos rastrillos para jalar el zacate cortado, traía un montón de cosas colgadas en la silla de ruedas, y iba el pobre hombre en el verano, ¿verdad?, dándole la silla de ruedas, sudando, lleno de tierra, ¿verdad?, pero él contento. ¿Por qué? Porque puedo yo imaginar, ¿verdad?, que por lo menos ese hombre, a pesar de que no tenía piernas, sentía que era útil y podía por lo menos comprender que tenía vida y que tenía algo por qué agradecerle a Dios. Y Dios, hermano, cuando usted está enfermo y clama a Él viene y pone su mano sobre usted. Cuando usted piensa que nadie se acuerda de usted, hay alguien pidiendo por ti, hay alguien clamando por ti. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo, hermano. Así que acerquémonos a Dios con confianza, porque Dios sana a los enfermos, dice la Biblia. Vemos también, ¿verdad?,
el Señor alimentando compasivamente a una multitud. Mateo 15:32 dice que Jesús llamó a los discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero enviarlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Hermano, Dios está en todos los detalles de la vida del hombre, en todos. Y a veces hasta usted puede decir: bueno, y en los antojos también estará el Señor. Dios está en todos los detalles, hermano. Cuando tú eres fiel con Dios, Dios, hermano, está siempre mirándote y siempre está el Señor atento. Dice la Escritura que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Esta gente había seguido al Señor por 3 días, viendo los milagros, recibiendo sanidades, escuchando la enseñanza del reino de los cielos. No se habían ido a sus casas. Donde se movía el Señor, se movían ellos. Y al cabo de 3 días dijo: ¿sabe qué? Tengo compasión de la gente. No quiero mandarlos sin comer, porque pueden desmayar. No quiero mandarlos en ayunas. ¿Y qué sucedió? Dice el Señor que Él multiplicó los panes y los peces. El verso 37 dice: comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, los pedazos, 7 canastas llenas. Y los que habían comido, dice, eran como 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Dios es un Dios suficiente, hermano. Dios no está limitado. Él conoce tus necesidades. Él sabe todo lo que necesitas. No quieras ayudar a Dios por delante. Ponle a Dios cada cosa y Él lo hará. Confía en Él. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios y Él lo hará. Sea fiel con Dios, Dios es fiel contigo. Y si tú eres infiel, Dios permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Ay, es que me va a faltar. No le va a faltar nada, hermano. Ay, hermanos, que no me va a alcanzar. Sí le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermano. Dios es fiel. Él no se queda con el trabajo de nadie. Él es compasivo. El Señor les dijo a los discípulos: Señor, despáchalos. Despáchalos, Señor. Tienen 3 días con nosotros. Despáchalos para que vayan a comprar comida. El Señor dijo: no, denle ustedes. Y ellos dijeron, aunque la Biblia dice que Él sabía lo que había de hacer, lo estaba diciendo para probar la fe de los discípulos, dice la Escritura. Y ellos dijeron: pues no nos alcanzarían 10,000 denarios, dice, o 1,000 denarios para alimentar a esta multitud. Y entonces dice que había un niño que tenía panes y tenía peces. Y mire, hermano, es que Dios es tan maravilloso que con poco hace mucho. A veces es muy poquito lo que Dios te pide, hermano. Es muy poquito para hacer grandes maravillas. Por eso la Biblia dice: dame hoy, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. El Señor sana a unos ciegos por compasión. Hace un milagro. Mateo 20, verso 32 al 34. Dice que se detuvo Jesús y los llamó y les dijo: ¿qué quieren que yo haga con ustedes? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, dice, compadecido de ellos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Este pasaje, ¿verdad?, nos narra a 2 ciegos a la orilla del camino, que estaban muchas veces puestos a las afueras de las ciudades para mendigar, para que alguien les diera algo. Y la Escritura dice que ellos escucharon que Jesús venía por ahí. Y empezaron a gritar y a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la multitud, ¿verdad?, dice que los estorbaba, no los dejaba llegar. La misma multitud le decía: cállense, no molesten al Señor. Pero llamaron la atención de Dios, sus gritos, su clamor, y los mandó llamar. Hermano, es muy fácil, yo creo que para cualquier hombre natural, identificar un ciego. Cuando una persona viene delante de ti, puedes detectar cuando es ciego por la manera que camina, porque puedes observarle su vista y te darás cuenta que tiene un problema visual. Pero en este caso, los ciegos en la antigüedad, ¿verdad?, traían un bastón especial y una capa de un cierto color. Y en el pasaje paralelo dice que cuando se le habló a esos ciegos, ¿verdad?, arrojó la capa, ¿verdad?, uno de ellos, Bartimeo,
porque entendía, ¿verdad?, que iba delante de Jesús, que aunque ellos no lo podían ver, pero habían escuchado de Él, y por eso clamaron, porque sabían que Dios podía sanarlos. Dice, teniendo compasión de ellos, los ojos de ellos fueron abiertos. Yo le pregunto una cosa, ¿sabía el Señor que eran ciegos? ¿Qué puede pensar el Señor cuando un ciego se acerca? ¿Qué cree usted que es lo primero que le va a pedir? Pues es muy evidente, ¿verdad?, que va a pedir que sus ojos sean abiertos. Y mire, amado hermano, ¿qué lección tenemos aquí? Tenemos la lección de que nosotros tenemos que aprender a pedir delante de Dios. Para el Señor era muy evidente que ellos querían ver, pero lo que necesitaba era que ellos lo expresaran. Por eso les dijo, ¿qué quieres que te haga? Es un ciego, hermano. No le iban a pedir dinero, no le iban a pedir fama, no le iban a pedir sabiduría, ellos querían ver. Hermano, Dios sabe lo que tú necesitas, pero necesitas pedir. No, pero es que el Señor ya sabe. Sí, yo sé que ya sabe el Señor, pero aquí tenemos una muestra clarísima. ¿Por qué, hermano? Porque con la boca se confiesa salvación. A veces nosotros damos por sentado, ay, es que yo quisiera que fulano de tal entendiera. Sí, pero presénteselo a Dios. Dígale a Dios, Señor, yo ya sé que tú sabes, pero mire, qué hermoso sería que toda tu familia estuviera sentada contigo a tu alrededor. Dime si eso no sería causa de gozo. Dime si no vendrías todos los días agradecido con Dios, porque salvó a todos los que tú amas. Pues estos dijeron, Señor, te recobramos la vista. Pero mire, aquí vemos también un aspecto importante, que es la gratitud. Mire, yo he conocido gente que Dios les ha emparejado sus piernas. No solamente enderezado, se las ha emparejado con acortamiento de 2 pulgadas. Personas que estaban postradas en cama, que entraron al culto en silla de ruedas y se fueron apuchando la silla de ruedas caminando. Muchas personas que han recibido favores de Dios, pero nada más reciben el favor, pero no siguen al Señor. En este caso, estos hombres que habían sido ciegos, dice que una vez que recibieron la vista, dice que le siguieron. Hermano, tenemos que ser recíprocos con el favor de Dios, con el milagro de Dios. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por ti? ¿Cuántos favores no has recibido de parte de Dios? Que aún tú mismo puedes entender que eres privilegiado o bendecido, pero hemos perdido o hemos retirado de nuestros labios una palabra que es la gratitud, el agradecimiento. Sanó a los ciegos por compasión. Y no solamente eso, Marcos 6:34 nos registra otro hecho que el Señor hizo compasivamente. Dice que salió el Señor Jesús y vio una gran multitud, y dice que tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este es el pasaje paralelo de Mateo 9:36. Y aquí en el pasaje que leímos al principio, dice que Él tuvo compasión y estaban dispersas y desamparadas, y expresó que nosotros hiciéramos una oración, y dijo: pídanle al Señor de las mies que envíen obreros a su mies, porque la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero faltan obreros. Mire, hermano, aquí hay algo muy interesante en este pasaje paralelo, donde dice que comenzó a enseñarles muchas cosas por compasión. Hermano, fíjese bien, usted conoce una verdad que una buena parte de la gente no la conoce o no la entiende. Usted porta una verdad salvífica. Usted ha oído y ha tratado y trata con un Dios que es el Salvador de este mundo. Hermano, esa es una enorme bendición. Es una enorme bendición, porque mire, ¿cuánta gente no anda en la calle que andan solos? ¿Cuánta gente no anda en la calle que ya no se pueden asear porque su mente
mente está extraviada. ¿Cuántas personas perdieron su hogar por el alcohol, por la droga, por la violencia, por la incomprensión, por diferentes situaciones? Gente que sus hogares están destruidos. Y usted se puede levantar todos los días, bañarse con agua caliente o fría, como usted la tenga, ¿verdad? Usted puede pararse con lucidez y decir: Señor, gracias, porque no estoy mutilado, porque estoy completo, porque por lo menos razono más o menos bien. Gracias porque tengo una familia. Gracias porque me pones en la mesa algo para comer, porque tengo un trabajo que puedo proveerle a los míos. Gracias, Señor. Pero lo más importante de todo eso es porque un día me buscaste y me alcanzaste, me encontraste y me salvaste. Pero no solamente eso, me invitaste, ¿verdad?, a que yo pudiera transmitir este mensaje de salvación. Por eso el Señor dice: le llamó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, dice, y les dio poder para sanar a los enfermos. Hermano amado, usted y yo tenemos en nuestras manos un privilegio hermoso, un privilegio que no tiene cualquiera, que es ser dignos de proclamar el evangelio de Cristo para que la gente se salve. Mira, hermano, se siente muy bonito cuando alguien se gradúa, se siente muy bonito cuando miras a tus hijos realizarse, que dices: qué bueno, ya tienen una herencia que no se van a acabar, van a poder ser gente de bien, no van a necesitar depender de nadie, porque hicimos un esfuerzo para educarlos, hicimos un esfuerzo para que ellos tuvieran más de lo que nosotros recibimos. Se siente muy bonito. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso? Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. El Señor, sus ángeles, sus querubines y querubines hacen fiesta cuando alguien dice: yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ese Dios que los cambie a ustedes, ese Dios. Pero, amado hermano, se tiene que ver el gozo de la salvación. Se tiene que ver, porque a todos nos gusta lo bueno. Y cuando usted mira lo bueno que trae en la vida de un hombre el Señor, usted dice: ¿tú por qué siempre te estás riendo? ¿Tú por qué siempre eres feliz? Aún a pesar que yo sé que tienes problemas. Hermano, la diferencia se llama Jesús. La diferencia la hace el Señor, y le empezó a enseñar muchas cosas. Mire, a lo que voy. Usted tiene una verdad en sus manos, que a veces nosotros decimos: bueno, mira, es que yo ya me salvé, mi casa también, pero ¿y el de al lado? El compañero de trabajo que tú aprecias, aquel que tú sabes que andaba como tú y que Dios lo hizo contigo y lo puede hacer con él, ¿dónde queda? Mire, hermano, decía un predicador: yo no quiero imaginarme el día cuando Cristo venga. No me quiero imaginar el día que Cristo venga, porque la Biblia dice que estarán dos juntos y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Y sabe qué? La gente no es tonta, hermano. Hay gente que le gusta andar con aquellos que tienen una seguridad y que saben que son buenas personas. Regularmente el impío sabe lo que tú tienes, lo bueno que tú tienes. Mire, y si no fuera así, no recibiríamos peticiones de oración. Cuando están en desgracia, que nos mandan las peticiones, ¿verdad? Y quieren que la mano de Dios se mueva, porque ellos saben a qué Dios le oramos, aunque no quieran nada con Dios. Pero dice, hermano, que el Señor les empezó a enseñar muchas cosas. La verdad que los fariseos le habían cerrado al pueblo. Las verdades, ¿verdad? Para que ellos pudieran conocer a ese Dios que estaba prometido. Los fariseos le habían estorbado al pueblo, imponiéndoles cargas, negándoles conocer la verdad. Pero mira, hermano, gracias sean dadas a Dios que apareció el Señor y dijo: aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, tenemos una verdad en nuestras manos que el mundo necesita conocer. Hay que reconvenir a la gente y decirle: mira, lo que tú piensas no es como tú lo piensas. Y una vez que te mueres se acabó todo. No, hay una diferencia. Empezó a enseñarles muchas cosas. El Señor tiene mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender también.
Por último, quiero ponerle este último caso. El Señor resucita a un niño por compasión. Lucas 7, el verso 11 en adelante dice: aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, el hijo único de una madre que era viuda, y que había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, era una viuda, o sea, no tenía ya esposo, y estaba llevando a sepultar a su hijo, el único que tenía. Entonces usted piensa por un momento esa escena. Una madre, como dije hace un momento, enterrando a su único hijo, cuando a veces nosotros pensamos que ellos nos van a enterrar a nosotros. Y en este caso ella estaba en ese dolor. Y aparte, la ciudad, ¿verdad?, que era solidaria con ella, la acompañaba. Y mire lo que dice la Escritura, que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Piense por un momentito, hermano. En la pandemia transmitíamos, ¿verdad?, de diferentes lugares cerrados porque no podíamos hacer cultos públicos. No, bueno, nosotros hicimos, ¿verdad? Pero a lo que voy, había cultos que los grabamos. Entonces yo recuerdo en uno de esos cultos de pandemia donde le teníamos que hablar a las paredes, ¿verdad? Y tuvimos que aprender a hablarle de frente a los teléfonos. Yo recuerdo un mensaje que se llama Las lágrimas del perdido. Y en ese mensaje, al último, estoy compartiendo como si le estuviera hablando a un perdido. Y recuerdo que eso me llevó a testificar el caso de un hijo de un pastor. Y empecé a compartir eso cuando terminó la grabación y que enviamos, ¿verdad?, la predicación a la plataforma. Al par de minutos me llegó un mensaje. Me decía: hermano, le agradezco porque todo lo que usted estaba diciendo, haga de cuenta que me lo estaba diciendo a mí. Soy hija de un pastor, no he querido nada con Dios, me casé con un incrédulo, mi vida ha sido muy triste. Y es cierto, yo he llorado lágrimas que a veces siento, ¿verdad?, que solamente estoy yo. Y mire, hermano, nosotros expresamos nuestros sentimientos, ¿verdad?, cuando reímos, cuando lloramos, cuando estamos serios, cuando nos preocupamos, etc. Pero la Biblia dice, hermano, que nuestras lágrimas están en la redoma del Señor. Él, hermano, como dije, es un Dios compasivo, que mira tus lágrimas, mira tu dolor, tu preocupación, aquello que te mortifica. A esta mujer se iba a quedar sola, hermano. El Señor la miró llorar y le dijo: no llores. Y dice que se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y él se lo entregó a su madre, y todos, dice, tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió su fama por toda Judea y por toda la región de alrededor. Mire, hermano, que cuando suceden milagros hay gente que glorifica a Dios, pero hay otros que se espantan. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. Pero mire, amado hermano, yo quiero decirle una cosa, y quiero que se le quede metido en su corazón y no se le olvide. Ese mismo Dios del que estamos hablando en este momento, ese mismo Dios ha venido y está presente para extenderte su compasión, para extenderte su favor y que puedas conocerlo. Jesús, el Dios compasivo. Solamente a veces la gente quiere ver a Dios como un Dios que está sentado en un trono con vestido blanco lleno de canas, de cabellos largos, dicen algunos, ¿verdad? Y solamente lo quieren ver así. Hay otros, ¿verdad?, que se quejan y dicen: bueno,
violencia, tanta maldad? ¿Por qué Dios permite, verdad, que sucedan estas desgracias, donde mueren niños, donde familias se pierden completas, donde matrimonios se desbaratan por el vicio, por la delincuencia, por diferentes situaciones? Hombres, verdad, que son personas de paz y que sin tener nada que hacer, ¿verdad?, mueren de una manera catastrófica, o víctimas, verdad, de la misma violencia, de la maldad del hombre. Lo único que estamos viendo ahí es la manifestación de la fuerza del pecado. Entendamos una cosa, amado hermano: lo que Dios quiere del hombre es que él viva, que el hombre le conozca, que el hombre disfrute, verdad, de la misericordia de Dios y de la compasión de Dios. Es lo que Dios quiere. Por eso predicamos el evangelio, para que el hombre oiga de un Dios que se llama Jesús, que es compasivo con el ser humano. Que nosotros tendamos a lo malo, que nosotros seamos maliciosos, esa es una cuestión del hombre. Pero Dios, lo que podemos ver por lo menos aquí en esto que yo les he mostrado, vemos un Dios compasivo, que no es ajeno a tus lágrimas. Un Dios que es compasivo, que por compasión no te quiere tener en el dolor, en un grito siempre, sino el bien y te sana. Un Dios, verdad, que tampoco te deja en la ignorancia, porque muchas veces, verdad, el que una persona ignora algo pierde tantos beneficios y bendiciones, porque como dice el dicho, el que no sabe es como el que no ve, y el que sabe abusa del que no sabe. Por eso hay que decirle a la gente esta verdad. Por eso hay que presentarle a este Dios que nos alumbra y nos ayuda a caminar en un camino de verdad, hermano. Dígame. Termino con esto, hermano. Aleluya, gloria a Dios. El Señor le dijo: no llores a esta mujer. Le entregó a su hijo. Y aquí dice que el que había muerto comenzó a hablar. Y bueno, no le vamos a poner palabras a la escritura. Aquí nomás dice que comenzó a hablar. Usted imagínese por un momento. Yo le voy a poner esto a usted. Piense por un momento que usted se muriera. Que se muriera de manera repentina. Y que viniera un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, y pusiera sus manos sobre usted, y que el Señor, con el poder del Espíritu Santo, lo regresara a usted a la vida. ¿Cuál sería su primera expresión? ¿Cuál sería la primera expresión de usted, sabiendo conscientemente que usted estuvo muerto? ¿Qué cree que iba a decir usted? ¿Cuál iba a ser su expresión? ¿Iba a decir: tráigame otra Pepsi? No, ¿verdad? ¿Qué iba a decir usted? Gloria a Dios. Pero no le iba a decir así. No le iba a decir así. No iba a decir: gloria a Dios. Ah, es que Dios es muy bueno. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo no creo que le iba a decir así. Yo no creo que le iba a decir así. Bueno, yo creo que tiempo le iba a faltar a usted para brincar del féretro y bajarse. Y no solamente decir gloria a Dios, sino decir: gloria a Dios, porque volví de la muerte y Dios me trajo a la vida. Iba a correr y abrazar a su madre, que sabía que era lo único que tiene, hermano, porque no tenía padre. Ve cómo Dios es muy bueno. Dice que se le dio a su madre. Unos tuvieron miedo, otros glorificaban a Dios, reconociendo en Jesús a un gran profeta, pero otros reconocían en Jesús que Dios había venido, dice, a visitar a su pueblo. ¿Ve la diferencia? Nosotros entendemos que ese Dios está aquí en medio nuestro. Amén. Termino con esto. Escuche con atención. Voy a terminar. La expresión en la escritura que dice que la multitud estaba como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa esto? Para nosotros es como, dice, estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Podemos entender desatendidas, olvidadas, que a nadie le importaba tal vez lo que pudiera pasar, si llegaba un depredador y les hacía daño. No, el comentario dice esto, significa, estaban extenuadas, abatidas, estaban en un estado de tristeza, lastimoso, en el que estas multitudes se encontraban. También se entiende por la palabra griega que define esta expresión del Señor, se encontraban desgarradas, o como cuando una oveja es mutilada por una fiera salvaje. Esa es la expresión. Hay una palabra griega ahí que dice escud,
dice que estaban acosadas, importunadas, aturdidos por aquellos que deberían de haberlos enseñado, aquellos que los estorbaron para entrar en el reino de los cielos. Se encontraban abrumadas por las cargas que los fariseos habían puesto sobre ellos. Esa es la otra palabra que se utiliza. Vaya sumando. Hay otra palabra griega ahí que se llama erimenoi, que significa hombres abatidos y humillados casi hasta el sueño, ya sea por la ingesta de alcohol o por las heridas mortales que pueden recibir. Hay otra palabra ahí en esta frase del griego que es ripto, que significa abatir, significa echar abajo. O sea, toda la multitud que estaba ahí estaba en un estado de desaliento mental. Su mente estaba desalentada. Jesús sabía lo que era estar rodeado de multitudes, de personas que pueden describirse a veces como buenas personas, pero también estuvo rodeado de personas hipócritas, codiciosas, arrogantes, personas que estaban oprimidas por el diablo, personas que estaban amargadas, personas que eran violentas. Sin embargo, decidió ignorar los rasgos desagradables de la gente que estaba a su alrededor. Se centró en algo distinto. La lectura que hicimos, Mateo 9:36, dice que miró con compasión porque vio la condición y la necesidad que ellos tenían. En lugar de los enemigos o de sus enemigos, porque al final de cuentas lo crucificaron, vio a personas agobiadas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. El mundo da lo que tiene, hermano. Da lo que tiene. En este caso, Dios mira mucho más allá de lo que nosotros vemos. Hace tiempo, ¿verdad?, entró un hombre a un culto de domingo. Él olía mal, se miraba mal y estaba mal. Un diácono de la puerta de la iglesia lo tomó y lo llevó entre las filas y lo sentó enfrente de un hombre, en la banca de enfrente de un hombre. Y el hermano que estaba atrás, después de unos momentos de tenerlo enfrente, solamente le estaba mirando sus espaldas a ese hombre. Y este hermano de repente empezó a voltear para un lado, después volteaba para el otro, después se ponía la mano en la nariz, después se movía. El caso es que no soportaba el olor de este indigente. Y cuando él estaba en ese pensamiento, luchando entre lo que olía y lo que miraba, vino el Espíritu Santo y le habló a su mente y le dijo: así olías tú, así olía tu pecado antes de que yo te lavara. Hermano, nosotros vemos lo que está enfrente, pero Dios mira lo profundo del corazón, la necesidad que tiene el hombre, y por compasión Dios no los dejó desamparados. Estas palabras que yo les definí son verbos que significan participios híbridos en el griego. Estos verbos tienen características como la de los adjetivos. En el versículo que leímos observamos que estas palabras, vio, tuvo compasión, están en tiempo perfecto. El tiempo perfecto en el griego normalmente describe una acción que ya se realizó, con resultados que aún siguen repitiéndose o vigentes. En otras palabras, las personas que rodearon a Jesús habían sufrido mucho. Aunque nadie les hubiera maltratado en ese momento, mostraban las cicatrices del sufrimiento de la vida pasada. ¿Qué tan grande es tu sufrimiento? Que Dios no pueda tener compasión. ¿Qué tan grande o qué profunda es tu cicatriz? Que Dios no la pueda sanar en este día. Hermano, tenemos un Dios compasivo, un Dios misericordioso, que no es ajeno a tus lágrimas, a tu dolor, a tu enfermedad, a tu ignorancia. Aún no es ajeno a tu negación.
Yo quiero invitarle en esta mañana a que nos pongamos de pie. Aleluya. Mire, hermano y amigo, estamos hablando de un Dios que dice que a todos los que estaban enfermos de esa multitud que se acercó a Él, dice que a todos los sanó. Estamos hablando de un Dios que miró a todos desamparados, pero no solamente atendió a unos y desatendió a otros, no, dice que los atendió a todos. Como seas, como pienses, como estés, lo que tengas, lo que entiendas, lo que no entiendas, lo que padezcas, aún aquello que te parece imposible. No, hermano, es que para mí es muy difícil seguir a Cristo. Bueno, el Señor dijo que su carga era ligera, que su yugo era fácil. Y Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dijo, yo soy la puerta. El que entre por mí, dice, entrará, será salvo y hallará pastos. Amén, Hermano, el Señor no ha prometido dejarnos desamparados ahí. No, Él ha prometido pastorearnos como el buen pastor. Termino con esto. Juan capítulo 10 dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida pone por las ovejas. Pero el que no es pastor, el que no entra por la puerta, el que es asalariado, del cual las ovejas no son de él, ve venir al lobo y las deja, y el lobo las arrebata y las dispersa. Oh, amado hermano y amigo, pidámosle a Dios ser pastoreados por el buen pastor, aquel que dijo, mis ovejas son mías, nadie me las quita, porque mi Padre me las dio y están en mi mano, y las que están en mi mano, nadie las puede arrebatar de mi mano. Hermano, estamos en las manos del mejor pastor, el único buen pastor que dio su vida por nosotros. Hoy te invito, hoy la palabra de Dios te dice, ven, hay un Dios compasivo. No te has cansado de sufrir, hay un Dios compasivo. No has sanado, hay un Dios compasivo que sana. Estás emproblemado porque no sabes cómo resolver el problema, hay un Dios que te enseña todas las cosas, que te ayuda para que salgas adelante. Yo le invito al altar, yo quiero poner mis manos sobre ti, yo quiero orar por tu casa, quiero orar por tu problema, quiero orar por tu necesidad. Venga al altar, vamos a cantar y este espacio está abierto para ti. Yo le invito, hermano, venga, no hay problema tan grande que Dios no puede resolver.